tal, amigos? Bienvenidos a este programa de La Voz de la Alianza Internacional para bendecir a las familias y a cada persona que nos están viendo. Un saludo afectuoso para todos aquellos que nos están viendo tanto en Tabasco como en México, como fuera de México. Sean todos bienvenidos para escuchar y ver también la palabra de Dios, porque la palabra, como dice Proverbios, es medicina para todo aquel que la declara, para todo aquel que confía, que cree en Jesucristo como su sanador. Así que damos gracias a Dios por seguir con vida hasta el día de hoy. Y bueno, estamos ya saliendo de toda adversidad en este año 2020. Damos gracias a Dios por la vida, porque muchos han sobrevivido a esta pandemia, a este coronavirus, y creemos que muchos han sobrevivido porque han hablado la palabra de Dios o porque han clamado a Dios. Y por ello vemos que Dios está contestando lo que uno ora. Dios está contestando también lo que uno cree, lo que uno confía en Él, lo que uno confía en su palabra. Porque, bueno, la palabra de Dios es poder, es autoridad. La palabra de Dios dice: aunque el cielo y la tierra pasaran, mis palabras, dijo Jesucristo, no pasarán. Así que las palabras no se las lleva el viento, las palabras prácticamente van a donde se necesita prácticamente algo. Y para ello, el que está enfermo, al hablar la palabra, puede recibir sanidad. El que está oprimido, al hablar la palabra, puede ser libre y puede ser fortalecido, porque la palabra tiene poder, la palabra tiene autoridad. Poder y autoridad es lo que le dio Dios en el principio a Adán y a Eva. Poder y autoridad. Por eso les dice en Génesis, sojuzguen la tierra, ahora sí estén en control de la tierra. Por eso en Génesis vemos la palabra era el trabajo principal del hombre, porque todo se hacía por la palabra hablada. Si el hombre quería lluvia, simplemente tenía que hablar la lluvia y venía. Si quería sol también. Por eso vemos desde el inicio, la palabra tiene poder, la palabra tiene autoridad. Dios hizo el mundo por la palabra también. Esa fue la primera palabra que dijo Dios, es: sea la luz, y vino la luz. Así que todo lo que existe, todo lo que vemos, todo lo que hemos oído también, ha sido porque Dios lo ha creado. Y todo ha sido creado por la palabra. Ahora hay que saber o tomar en cuenta que la palabra tiene poder y tiene autoridad. Voy a hablar un poquito de la autoridad y estaremos hablando también del poder, aunque el centro de este mensaje va a ser la autoridad que tenemos de parte de Dios, porque la autoridad es la que nos da poder. Autoridad, que tiene que ver con la palabra en griego exousia, nos habla acerca de ejecutar, nos habla acerca de la vestimenta, del vestuario. Entonces, la autoridad. Ahora, Dios nos ha dado autoridad. Jesucristo le dio a los discípulos autoridad para echar fuera a los demonios. Pero ese fue el envío. La autoridad fue una autoridad de envío y de poder. Pero los discípulos, a pesar de que tenían la autoridad, tenían que ejercer lo que está en autoridad, que es el poder. Y ellos tenían que aplicar la palabra. Por eso vemos, la autoridad tiene que ver con la vestimenta, tiene que ver con el título, tiene que ver con la credencial que nosotros tenemos. Es como el ejemplo de un policía. Un policía tiene autoridad por el uniforme que lleva puesto. Un presidente tiene autoridad por la vestimenta presidencial que lleva puesta. Y así podemos seguir hablando. Todos tienen prácticamente la autoridad por la ropa, por el uniforme. Pero es ahí donde empieza lo que es el poder. El poder es prácticamente para un policía que es bueno, por ejemplo, entonces se va a ganar el crédito de la gente. O para un presidente que es bueno, se va a ganar el respaldo de toda una población. Por eso cuando vemos el poder, viene con autoridad. Y la autoridad, bueno, Dios nos las ha dado. Pero aquí la pregunta sería, ¿qué tanto estamos ejecutando de esa autoridad?
porque la autoridad nos da poder. Si la autoridad, hay personas que tienen autoridad y no tienen poder. Por ejemplo, esos serían los dictadores del mundo, prácticamente. Ellos tienen autoridad por estar en la silla presidencial, por ser un ejemplo, pero no tienen poder. Por eso el pueblo está en contra de ellos, o por eso el pueblo está sufriendo las consecuencias, porque hay una tiranía, y la tiranía es contrario, daña lo que es la autoridad, y por ende, por lo tanto, no hay poder. Entonces, por eso, Dios quiere que tengamos autoridad y que esa autoridad lo usemos para tener el poder de Dios. Por eso, cuando Jesucristo envió a los discípulos, Él les dio autoridad. Pero el poder ellos lo ejercían en el momento, cuando echaban fuera los demonios, cuando sanaban los enfermos. Entonces es ahí cuando se demostraba que tenían poder y autoridad en el nombre de Jesús. Todos tenemos autoridad, toda la iglesia tiene autoridad. El problema es que muchos en la iglesia no lo saben y necesitan despertar, necesitan saber que el Dios que tú y yo servimos es un Dios que tiene poder, que tiene autoridad, que tiene control, que tiene dominio. Por eso tenemos la autoridad como iglesia, simplemente tenemos autoridad, pero la iglesia tiene que ejercer también el poder. Y por ello lo que estamos diciendo es, la iglesia tiene poder y autoridad para echar fuera y extinguir este coronavirus o cualquier epidemia o cualquier pandemia, y la tenemos, está dentro de nosotros, porque dentro de nosotros reside Jesucristo, y en Jesucristo tenemos la palabra está dentro de nosotros. Por eso la iglesia tiene que hablar la palabra, porque para eso somos portadores de la palabra, y la palabra tiene también poder y autoridad. Por ello vemos cuando Jesucristo estuvo empezando su ministerio en Capernaum, todo el mundo le puso atención. ¿Por qué? Porque les hablaba con poder y con autoridad. Así que ejerzamos entonces el poder que nos da la autoridad, porque la vestimenta, el uniforme ya lo tenemos. Nuestras manos están llenas del poder y de la autoridad de Dios. Estas manos son nuestras credenciales. Por eso ya tenemos la autoridad, porque ya Jesucristo venció en la cruz del Calvario al diablo. Por eso cuando Jesús dio la gran comisión, dijo: todo poder que me es dado en el cielo y en la tierra. Por eso les doy poder para atar lo que está en el cielo y va a estar atado en la tierra. Les doy poder para desatar lo que está en la tierra y va a ser desatado en el cielo. En otras palabras, Jesucristo al dar la gran comisión, que la gran comisión es apostólica, porque la palabra apostólica significa enviado, pero también la gran comisión nos habla que Jesús o Dios nos está autorizando que usemos el mismo poder y la misma autoridad que Él tenía. Por eso Jesucristo dijo: ustedes, refiriéndose a nosotros, la iglesia, vamos a hacer mayores obras que las que Él hizo. Y por eso damos gracias a Dios, porque nunca antes la iglesia ha tenido tal poder, tal autoridad como es hoy en día. Y damos gracias a Dios porque Dios seguirá demostrando su poder y su autoridad por medio de la iglesia, por medio de nosotros, los hijos de Dios. Es lo que hoy estamos viendo a través de la obra del Espíritu Santo en la vida de hombres y de mujeres, la restauración de la autoridad. Desde que Dios creó al hombre en la tierra, lo creó con autoridad, porque Dios es autoridad. La autoridad es un don de Dios, es un don que faculta al ser humano para ejercer esa autoridad, para mandar y que le obedezcan. Todo esto fue establecido desde el principio. Cuando Dios creó a Adán y Eva, el primer matrimonio establecido en la tierra, del cual se establece la familia y la sociedad del mundo, todas las naciones parten de la sangre de Adán. Cuando Dios creó a Adán y Eva, lo creó con autoridad. ¿Por qué? Porque había un enemigo de Dios en la tierra. Había un enemigo del hombre mismo. Era el enemigo de este planeta.
El enemigo se llama la serpiente antigua, conocido como Satanás o el diablo. Así que cuando Adán y Eva fueron creados, ya Satanás estaba en el planeta Tierra. Por eso Dios le dio autoridad a Adán y Eva para mantener al diablo bajo sus pies. La Biblia es el libro o manual de enseñanza de todo lo que debemos conocer. Este año ha sido un año de mucha enseñanza de la Biblia. Ha sido un año de mucha revelación de los secretos de Dios al hombre. Este ha sido un año donde Dios se ha revelado al ser humano como nunca. Por eso estamos terminando este año dándole gracias al Señor, y cada año nosotros hacemos una celebración de fin de año, porque cada año vemos la gracia y la misericordia de Dios en nuestras vidas, y de lo que recibimos damos. Por eso hacemos una fiesta, una celebración, un festival de fin de años, donde estamos dándole gracias al Señor porque nos ha concedido vida, nos ha concedido paz, nos ha concedido las bendiciones espirituales, físicas y materiales que requerimos aquí en la tierra. Por eso el próximo domingo estaremos en un servicio online de celebración apostólica, profética, de gratitud. Dios es Dios de autoridad, y aquí en La Voz de la Alianza hemos enseñado cómo ejercer la autoridad que hoy tenemos en Jesucristo, porque Dios estableció la autoridad por medio de Jesucristo. Jesucristo dijo: usen mi nombre. En mi nombre usaremos la autoridad contra el diablo, contra la obra del diablo, contra los demonios. Por eso Jesús dijo: en mi nombre echarán fuera demonios. En el Salmo número 8 encontramos la creación del hombre. Desde el principio Dios estableció la autoridad en el hombre, pero el hombre perdió la autoridad debido a el pecado, la desobediencia a Dios. Toda desobediencia a la palabra de Dios, a los mandamientos de Dios, nos debilita, nos hace esclavos del diablo. Por eso el diablo hace y lo que estamos conociendo en el mundo entero de violencia, muerte prematura, enfermedades, esta pandemia y todo lo que podemos conocer en un año que termina, como son los huracanes, inundaciones, problemas económicos, etc. Todo esto es por el pecado de los habitantes de una ciudad o una nación. Está enseñado en la Biblia. Y por eso entonces tienen que suceder todas las cosas que estamos experimentando. Pero Dios no está apartado de los problemas. Dios está pendiente de todo lo que pasa en la tierra, pero está esperando que hombres y mujeres le crean a Dios y empiecen a ejercer la autoridad que solamente en el nombre de Jesús podemos tener. El virus, este virus que es un virus de enfermedad, hay que reprenderlo. Y solamente en la autoridad del nombre de Jesús y bajo el poder del Espíritu Santo lo podemos hacer. Detrás de todo ello están las fuerzas del diablo que quiere traer muerte. La muerte está al acecho donde está el virus. Así que hay que reprender no solamente el virus, hay que reprender la muerte que está trayendo el virus. Hay que reprender el espíritu de muerte. Para esto necesitamos la autoridad, necesitamos el poder del Espíritu Santo. Así que Dios está restaurando la autoridad y el poder, sobre todo en este año 2020, porque Dios ama al ser humano. Desde el principio Dios creó al ser humano con autoridad
Si el hombre lo perdió fue por causa del pecado, pero para esto vino Jesucristo, a resolver el problema del pecado. Solamente hay que arrepentirse de estar en pecado, de estar apartados de Dios y convertirse de nuevo a Dios, volver a Dios en arrepentimiento para empezar una vida de autoridad contra el diablo y todas sus obras. El Salmo número 8 habla de la creación del hombre aquí en la tierra y dice el Salmo 8, versículo del 3 en adelante, del 3 al 8. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Así termina este Salmo número 8, donde habla de la gloria de Dios. Dios estableció su gloria en el ser humano, dándole la autoridad contra el diablo y todas sus obras. El diablo está en la tierra. Mientras el virus esté en la tierra, habrá contagio, habrá enfermedad, habrá muerte. Así que solamente acudiendo a Dios podemos resolver el asunto. El conocimiento de las Escrituras, el conocimiento de la palabra de Dios, el conocimiento de la verdad nos hace libres del miedo, porque muchas personas están llenas de miedo, creen que no hay solución. No, amigo, amiga, todo lo que pasa en la tierra es temporal. Hay una eternidad, pero la eternidad tiene que ver cuando lleguemos a morir. Mientras tengamos vida física o biológica en el planeta Tierra, todo es temporal y debemos estar actuando para la eternidad, porque cuando lleguemos a morir ya se sella la eternidad. Hay dos destinos en la eternidad, el cielo o el infierno. El hombre decide mientras tiene vida en la tierra. El pecado me lleva al infierno. Pero si acudo a Jesucristo, el autor de la vida, el que me da la vida eterna, cuando llega a morir, entonces me iré con Jesucristo al cielo, con la promesa de la resurrección. Tal como Cristo resucitó de los muertos, los que lleguemos a morir siendo cristianos, un día resucitaremos. Esta es la gran esperanza del pueblo cristiano, la resurrección en Cristo Jesús. Todo esto está señalado en Primera de Tesalonicenses, donde habla del arrebatamiento de la iglesia. Cristo viene a levantar su iglesia. La iglesia está trabajando, predicando el evangelio en la tierra, pero la iglesia está a punto de terminar su trabajo, su tarea. Todo lo que está sucediendo es porque estamos ya pronto a terminar este trabajo en la tierra. El diablo sabe que ya le queda muy poco tiempo y por eso está atacando como nunca ciudades, naciones. Está atacando la humanidad y la iglesia debe intensificar la predicación del evangelio, predicar a Jesucristo y ejercer toda autoridad y poder contra el diablo y todos sus demonios. La Biblia dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 que llegará el momento de la venida de Jesucristo por la iglesia. Jesucristo prometió regresar. Él dijo, voy a la casa de mi Padre a preparar morada para ustedes y voy a regresar. Jesucristo prometió regresar. Eso está en el Evangelio según San Juan. Pero aquí en Primera de Tesalonicenses estamos ya viendo
el regreso de Jesucristo por los suyos, por el pueblo cristiano, por los que le han creído a Él. Y habrán dos tipos de personas: las personas que ya fallecieron previamente en Cristo Jesús y los que tengan vida física en ese momento, o sea, una generación que no verá muerte. Creemos que estamos viviendo ya en esa generación. En Primera de Tesalonicenses capítulo 4, aquí está hablando el Espíritu Santo desde el versículo 13 al 15. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, O los que ya murieron en Cristo, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. los que murieron sin Cristo no tienen esperanza, por eso se lamentan, están llorando porque no van a regresar, pero los que murieron en Cristo hay esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Aquí tenemos lo que hará Dios el Padre cuando envíe a su Hijo Jesucristo nuevamente a la tierra. Dice que traerá, junto con Jesús vendrán los que durmieron, o sea, los espíritus y las almas de las personas que murieron van a venir a la tierra y tomarán un cuerpo. Ese cuerpo que está en el cementerio, ese cuerpo que está enterrado, va a resucitar. El polvo, el cuerpo ya es polvo, pero se va a formar en un nuevo cuerpo. No será el mismo cuerpo, no será el mismo cuerpo que hemos tenido en la vida física, donde hemos caminado en debilidades del mismo cuerpo o de la carne, en enfermedades del cuerpo. No, va a ser un cuerpo de gloria, un cuerpo como el cuerpo resucitado del Señor Jesucristo. Ya no habrá allí enfermedad, ya no habrá debilidad, ya no habrá forma en que el diablo pueda penetrar ese cuerpo. Además, será un nuevo cuerpo. Un cuerpo glorificado, es un cuerpo glorificado que no va a tener necesidad de alimentos. Sí, ya no. Entonces, esta es la gran esperanza. Por eso el conocimiento de lo que viene para los que hemos creído en Jesucristo es algo maravilloso. Por eso todo cristiano que tiene este conocimiento vive con el gozo del Señor permanentemente. Vive de una manera muy diferente a las personas que están siendo agobiadas por las circunstancias de la vida diaria. Nosotros no, nosotros tenemos siempre la mirada hacia la venida del Señor Jesucristo. Cristo es nuestra esperanza. Él prometió regresar, Él prometió resucitarnos, Él prometió cambiar esta naturaleza de nuestro cuerpo a otra naturaleza para vivir en toda la eternidad. Así que hay esperanza. Por eso el Espíritu Santo está diciendo por medio del apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses 4 que hay esperanza. Volvemos a leer el versículo 14 y 15. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Aquí empieza a hablar del arrebatamiento de la iglesia. 2 generaciones habrán. Aquellos que vendrán con Jesucristo, espíritu y alma, a recoger su cuerpo que está en el cementerio. Pero habrá una generación viva de cristianos que estarán terminando la tarea. Es el fin de la iglesia. La iglesia tiene un tiempo limitado para y que estarán trabajar. vivos aquí en la tierra, estaremos vivos. Sí, es entonces la palabra dice que vivo. seremos transformados en el aire. Aquí habla, todos seremos transformados. Que no veremos muerte. Los que ya murieron van a recoger su cuerpo en un cuerpo transformado, pero los que vivimos,
Así veremos el milagro. No veremos muerte y seremos transformados. Así es, no habrá en las muerte, nubes. sino que nuestro cuerpo mismo será transformado en un abrir y cerrar de ojos. Así que este gran milagro es para la generación que tenga vida en la venida del Señor Jesucristo por su iglesia. Vamos a leer el versículo 16 al 18. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. O sea, son unas promesas grandísimas. Las grandes promesas. Y Dios no tenemos. miente. Por eso Dios no puede mentir. Viendo las señales de pandemia, señales de plagas, señales que tienen que ver con sacudimientos de la tierra, terremotos, incendios, maremotos, huracanes, inundaciones. Son señales del pronto regreso de Jesucristo. Por eso debemos estar contentos, porque pronto veremos al Señor. Pero sobre todo la palabra enseña, se cumple velando en oración. Así es, por eso debemos estar orando en todo tiempo, porque Jesucristo pronto regresará. En 1 Corintios capítulo 15 está hablando aquí cómo será la transformación del cuerpo. ¿Cómo será que seremos transformados? Aquí la Biblia dice en un abrir y cerrar de ojos. 1 Corintios 15, versículos 50 al 52. Pero esto os digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. O sea, no podemos entrar con este cuerpo que hoy tenemos en lo natural. Tiene que ser transformado nuestro cuerpo. Ni la corrupción hereda la incorrupción. Porque nuestro cuerpo está sujeto a corrupción. Son corruptibles, pues. Cada día envejecemos. Nuestras células se van envejeciendo, se van oxidando. Hoy se habla mucho de la oxidación celular. Por eso tenemos que tomar antioxidantes, tenemos que tomar vitaminas, tenemos que tomar minerales. Hoy se recomienda fortalecer el sistema inmunológico, sobre todo en otoño e invierno, porque estos virus están atacando el sistema inmunológico, el sistema respiratorio. Hay que fortalecerlo con vitamina C, alimentación que fortalezca el sistema inmunológico. Mientras estemos en el planeta Tierra, tenemos que ayudarnos, tenemos que estar mirando por la salud de nuestro cuerpo. Ya el Señor nos hizo salvos en Cristo, ahora nosotros somos responsables de mantener la salud del cuerpo en la buena alimentación, en el buen dormir, en el buen caminar. Hay que caminar, estar orando para que haya paz. La oración nos recrea, la oración nos da paz para que no haya estrés, no haya preocupación. Las personas que no oran viven estresadas, viven preocupadas. Las personas que no oran no tendrán paz. Y el Señor dice, orad sin cesar, orad sin cesar, orad sin cesar, para que tengamos paz. Hoy este virus está atacando de tal manera que está llevando a la depresión a muchas personas por el estrés. Miedo a morir prematuramente. Entonces entran en una depresión nerviosa y están tan estresadas y deprimidas que están pensando en la muerte prematura. Es la obra del diablo. Por eso tenemos que reprender ese espíritu de depresión, espíritus que me están perturbando mi ánimo.
Dice la Biblia que el gozo del Señor es lo que me debe fortalecer y lo debo declarar. Yo camino en el gozo del Señor, yo camino en Jesucristo, me fortalezco en Jesucristo. El gozo en el del poder Señor de es mi su fuerza. El gozo del Señor es lo que me fortalece y la bendición de Jehová, la bendición de Dios es la que me enriquece. Lo único que yo necesito es la bendición de Dios para vivir en las riquezas espirituales, físicas y materiales que necesito en el planeta Tierra. Por eso, si yo creo en su palabra y obedezco su palabra, agradaré a Dios y seré enriquecido con las bendiciones de Dios y la paz del Señor estará conmigo. Todo esto se obtiene en la oración. La oración es recreación. Somos recreados en la oración. Fuera opresión, fuera depresión, fuera angustia, fuera temor. Todo eso se va cuando oramos, porque viene el Espíritu Santo en nuestra oración y levanta bandera contra todos estos espíritus que están tratando de perturbar nuestra mente, nuestras emociones, sentimientos, nuestro cuerpo con enfermedades, etc. Así que por eso tenemos que orar. Por eso dice la Biblia, mas el fin de todas las cosas se acerca, está en Primera de Pedro, mas el fin de todas las cosas se acerca. 2020 es un año del tiempo del fin. Por eso velad en oración. Por eso dice la Escritura, velad y orad hoy más que nunca. Dice la Biblia, sed sobrios y velad en oración. Sed sobrios y velad en oración. Y Primera de Pedro 5 dice, porque Satanás, cual león rugiente, anda buscando a quien devorar, a quien oprimir o a quien deprimir, a quien estresar, a quien angustiar, a quien afectar con síntomas de enfermedad. Así que hay que reprender esas obras. A esto vino Jesucristo a darnos su autoridad. Es el tiempo de ejercer toda autoridad. Allí tenemos la palabra en Primera de Pedro 5:8. Allí dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El versículo 9 empieza diciendo, al cual, al diablo, hay que resistirlo por medio de la fe, por medio de la fe, por medio de la fe. Cuando nosotros reprendemos las enfermedades, estamos actuando en fe, estamos creyendo que Dios está de por medio en esa palabra que estamos declarando. Es un acto de fe. La fe es declarar la palabra, es creer en la palabra y declararla con la boca la palabra. Hablarle a los problemas, hablarle a las circunstancias. Sí, porque dice, la palabra enseña que no andamos por vista, sino andamos por fe. El justo por la fe vivirá. Y volviendo al tema de la transformación del cuerpo, porque todo es la lucha que tenemos en el cuerpo. 15:50 dice que este cuerpo no va a entrar en el cielo. Así es, sí, así como estamos no entramos. Así es, carne y sangre no pueden entrar al cielo. Somos voluntariosos, a veces estamos contentos, a veces ya no, a veces las circunstancias nos cambian el ánimo, entonces somos seres un poco medio volubles por la situación en que vivimos en el planeta Tierra. Si no oramos, así estaremos viviendo como las ondas del mar. Por eso es importante. Necesitamos ser cambiados. Es muy importante creer en la palabra de Dios y obedecerla. Realmente el Señor está prometiéndonos que vamos a ser transformados de aquí, lo que estamos viviendo, que vamos a ser transformados en el aire, que no vamos a ver muerte y que vamos a recibir nuestros cuerpos glorificados en el aire cuando el Señor Jesucristo venga. Un cuerpo diferente. Por eso aquí dice, ya no habrá opresión, depresión, angustia, ya no habrá estrés, ya no habrá enfermedad. Así es, la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. ¿Dónde estás leyendo? He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción
y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto incorruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Terminó la muerte su ¿Dónde labor. está, oh muerte, tu aguijón? Ya no habrá ¿Y espíritu dónde, de oh muerte en la sepulcro, tierra? tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado. Ahí está, el y el poder pecado del pecado, la ley. Es lo que llama a la muerte. El aguijón está en el pecado. Y dice, el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Pero cuando ya venga Jesucristo y nos transforme a un cuerpo como el de Él, sorbida es la muerte en victoria. Por eso dice el versículo 57, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. No estamos hablando de religión alguna, cualquiera puede tener religión. Estamos hablando de una relación personal con la palabra de Dios. Y lo importante es que Dios nos promete en su palabra que seremos transformados. Así es. ¿Sí? Así es. Entonces, así que es una promesa muy grande que esa generación no va a ver muerte, sino que será totalmente transformada en el aire. Por eso estamos analizando todo lo que ha ocurrido en este año 2020. Cada año estamos haciendo una celebración de fin de año, dándole gracias al Señor por las bendiciones de un año. Y este año nosotros estamos viendo las cosas de una manera muy diferente. Ciertamente en el mundo de lo natural se ha manifestado todo esto del virus. Han habido angustias y temores en muchas familias. Pero todo obra para bien, amigo, amiga. Dios está en control. Dios sabe lo que Él está haciendo. Dios conoce la naturaleza humana. En este año, ¿cuántas personas se convirtieron a Dios? Eran personas que no estaban en Dios y ya se convirtieron a Dios. Dios quiere de que este mundo se acerque a Él. Dice la Biblia en Pedro, en 2 de Pedro, que el Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza. Se refiere ahora sí a la segunda venida de Jesucristo. El Señor no retarda su venida, como algunos creen de que Jesucristo no va a regresar. No, Cristo va a regresar. Por eso todo lo que está pasando, esta pandemia, tiene que ver con el regreso del Señor, porque habla de pestes, de plagas, son señales dadas por Jesucristo, guerras, azonadas de guerra, violencia, odio. Dice la palabra de que la maldad del hombre se incrementará. Jesucristo enseñó, será tal la maldad del hombre que el amor de muchos se va a enfriar, aún de cristianos se van a enfriar. Este año 2020 algunos cristianos se enfriaron, otros se calentaron, otros se levantaron. Así que este fue un año de sacudimiento. Pero Dios quiere de que todo ser humano entre al cielo. Pero para entrar al cielo es en santidad, apartado de todo pecado, de todo egoísmo. Así que por eso Dios tiene que limpiarnos, purificarnos aquí en la tierra. Todo lo que está pasando es para la purificación de nuestras almas, porque nuestro cuerpo será cambiado y transformado en el rapto de la iglesia, y viene todavía un tiempo más de purificación, 7 años donde también la humanidad pasará por una prueba de purificación. Se le conoce como el tiempo de la gran tribulación. Pero al final de la gran tribulación, Dios tendrá un pueblo para reinar. Se le conoce como el reino del milenio. Será toda una vivencia totalmente diferente. Todas las naciones vivirán de una manera diferente. Ya no habrá pecado. El diablo estará atado 1000 años
Así que ya no habrá pecado, no habrá muerte, y la persona que trate de pecar inmediatamente caerá fulminado. Está escrito en la Biblia. Así que viene un nuevo tiempo hacia adelante. Y la Biblia dice en 2 de Pedro que el Señor no retarda su promesa. ¿Lo pueden leer? 2 de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios no quiere que nadie se vaya a la muerte eterna. Es lo que dice allí, ninguno perezca, que nadie pierda la vida eterna. A esto vino Jesucristo, a darnos vida eterna. Jesucristo no vino a condenar al pecador. Dios conoce al pecador, sabe cómo el pecador está actuando en su pecado. Sabe Dios la debilidad del pecador. Dios no envió a su Hijo Jesucristo a condenar al pecador. Jesucristo vino a salvar al pecador, que el pecador se arrepienta de su pecado y clame a la salvación en Cristo Jesús. La sangre que Cristo derramó en la cruz limpia al pecador de todo su pecado, y borrón y cuenta nueva, una nueva vida comienza desde ese momento. Todos los pecados que cometió el pecador quedan sepultados, quedan en el olvido y empieza una nueva vida. Por eso Dios le llama los santos de Dios. Entra la santidad. Dios le llama una nueva vida, un nuevo nacimiento. Hemos nacido a algo nuevo. Nunca habíamos estado allí hasta que nos arrepentimos y creímos en Jesucristo para comenzar una nueva vida, y a partir de allí somos dirigidos por el Espíritu Santo en el estudio de la Biblia para ir obedeciendo los mandamientos establecidos en la palabra de Dios. Por eso leemos la Biblia para saber cuáles son las bendiciones que hoy tenemos como cristianos. Toda esta bendición es para el que ha creído en Jesucristo. La Biblia es un libro universal. La Biblia habla de cómo el pecador puede pasar a ser un hijo de Dios y, como hijos de Dios, ejercer la autoridad. Si somos hijos de Dios, ¿cómo movernos en esta tierra en la autoridad que Jesucristo vino a tener o a ejercer en el planeta Tierra? Por eso todo cristiano ahora tiene autoridad y poder por el Espíritu Santo contra las obras del diablo. Así que todo esto es enseñanza y debemos por eso aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. Amigo, amiga, si tú nos estás escuchando y estás apartado de Dios, si tu vida ha sido una vida de malas decisiones, porque no has tomado en cuenta a Dios en tus decisiones y has cometido muchas equivocaciones y estás en problemas muy serios. Pueden ser problemas de tipo espiritual, problemas de salud física, problemas financieros o laborales. Dios es Dios del trabajo, Dios es Dios del salario, Dios es Dios del dinero, Dios es Dios de la salud, Dios es Dios del alimento, de la comida, Dios es Dios de todo lo que el hombre necesita. Somos personas formadas en tres partes: espíritu, alma y cuerpo. El espíritu necesita, el alma necesita, el cuerpo necesita, y todo lo que necesitamos en el espíritu, alma y cuerpo, Dios lo suple. Por eso dice la palabra en 2 de Corintios capítulo 8, Primera de Corintios capítulo 8, versículo 6. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él,
y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Aquí estos versículos hablan de lo que necesitamos aquí en el planeta Tierra. Dios el Padre es la fuente de toda bendición, bendición espiritual, bendición de salud, bendición financiera, todo tipo de bendición. Por eso dice la Escritura, para nosotros, los que hemos ya creído en Jesucristo, tenemos un solo Dios, el Padre. Por eso nuestra oración va dirigida al Padre. Jesucristo vino a enseñar de la oración al Padre porque el Padre es la fuente de toda bendición. Padre nuestro que estás en los cielos, es la enseñanza que dio Jesucristo de la oración. Así que nosotros tenemos un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Toda buena dádiva y don perfecto viene de Dios el Padre de las luces. Dios es amor, Dios es misericordioso porque está siempre dispuesto a darnos de lo que necesitamos aquí en la tierra. ¿Por qué necesitamos? Porque hay un diablo ladrón que nos está queriendo robar la salud, robar la paz, robar el gozo, robar la economía, robar el trabajo, robar los hijos, robar el matrimonio. Así que hay un ladrón, el diablo. Pero dice la Biblia, para nosotros hay solamente un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Pero ¿cómo viene la bendición del cielo a la tierra? Por medio de un solo nombre. No hay dos nombres, no hay tres nombres, no hay dos caminos, no hay tres caminos. Solamente hay un nombre, el nombre del unigénito Hijo de Dios, del Señor Jesucristo. Por eso dice la Escritura, para nosotros solamente hay un Dios el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual, o sea que es Son el canal o el cosas. camino por medio del cual recibimos del Padre. Son todas las cosas por medio de Jesucristo y nosotros solamente vamos al Padre en el nombre de Jesús. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es a través de mí. Así que todo lo que necesitamos está en el Padre, pero el Padre solamente atiende a la persona que va en el nombre de su Hijo Jesucristo. Por eso, amigo, amiga, si honramos a Jesucristo, Dios el Padre nos honrará y nunca nos faltará nada en el planeta Tierra. Así que yo te invito a que abras tu corazón y te arrepientas de estar apartado de Dios, de ser incrédulo, de ser una persona que has caminado en duda de lo que es Dios y su palabra. Si tú te arrepientes en este momento y aceptas a Jesucristo en este momento como tu Salvador personal y empiezas a ser el Señor de tu vida a partir de hoy, empezarás una nueva vida como un hijo de Dios. Es como pasamos a ser hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios. Una cosa es ser criaturas de Dios, pero estamos apartados de Dios. Y otra cosa es ser los hijos de Dios. Por eso hay que aceptar a Jesucristo. Por eso hay que aceptar a Jesucristo como Señor para y pasar Salvador. a ser ¿Te hijos gustaría de Dios. hacerlo? Puedes acompañar al apóstol con una oración. Sí. Puedes repetir después de mí. Es una declaración de fe. Puedes repetir después de mí. Señor Jesucristo, abro mi corazón y te invito a que entres a mi vida. Soy pecador, he cometido pecado, estoy apartado de ti, pero me arrepiento de todo ello. Me arrepiento de toda incredulidad. Me arrepiento de todo pecado que he cometido y clamo en este momento para que tu sangre preciosa venga sobre mí a limpiarme de todo pecado y sea limpio y reciba el perdón de Dios. Perdóname, Señor. Ahora te recibo como mi Salvador personal, creyendo con mi corazón que has resucitado de los muertos y con mi boca en este momento
te declaro el Señor de mi vida. Con mi corazón creo y con mi boca confieso para ser salvo. Me declaro hijo de Dios. Amén y amén. Esta es la manera en que pasamos a ser hijos de Dios. La salvación es un traslado espiritual del reino de las tinieblas al reino de la luz, del reino de Satanás al reino de Jesucristo. Por eso ahora eres un hijo de Dios y todas las bendiciones son para ti como hijo de Dios. Si empiezas ahora a orar, porque orar es pedir. Jesucristo dijo en Mateo 7:7, el que pide, recibe. Esa es la oración. La oración es para pedir. Padre, yo te pido. Padre, yo necesito. Padre, ayúdame. Padre, dame gracia y favor con mi jefe en el trabajo. Padre, solamente tú puedes cambiar el corazón de esta persona y se os dará. que está afectando y se os mi abrirá. vida. Sí, Buscad el que pide, y encontraréis. recibe. Así que ahora tenemos el poder en la palabra que sale de nuestra boca por medio de la oración. La oración es poder. Bien, pues vamos a un corte rápido y regresamos. Agradecemos que estén con nosotros. Estamos terminando un año donde esperamos de que todas las personas que han estado en este ministerio de la Voz de la Alianza, siempre atentos a las enseñanzas, sean fortalecidos en fe. Terminemos este año fortalecidos en fe. Dios ama a toda la humanidad, ama al pecador. Por eso Dios quiere que el pecador se acerque, porque el pecador no puede recibir la bendición que Dios quiere dar solamente si creen en Jesucristo, si aceptan a Jesucristo, la bendición vendrá. Todo es en el nombre de Jesús. Así que todos sean bienvenidos a la familia de Jesucristo. Vamos a un corte y regresamos nuevamente. Así es. Bien, pues agradecemos también de que ahora nos acompañe el apóstol Virginia nuevamente. Aquí haciendo pues un esfuerzo, ¿no? He estado un poco disfónica mucho tiempo, por eso no había venido, porque no había podido hablar muy bien. Ya estoy saliendo de todo esto con la ayuda del Señor. Y aquí estaremos primeramente Dios. Has estado peleando la buena batalla de fe. Todos pasamos por pruebas, seamos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores o maestros, seamos personas cristianas o no cristianas. Por eso necesitamos de las oraciones de ustedes. Siempre la oración. Las bendiciones. Así que de Dios, agradecemos siempre las oraciones de todos y también de que nos acompañen en cada programa. Gracias por haber estado en este programa de bendición y hasta nuestro próximo programa, Dios mediante. Dios les guarde.